Bueno chicos, llevamos a la cuarta parte de esta tercera unidad, donde veremos finalmente las aminas y los heterociclos pentagonales y hexagonales y algo más de heterociclos y su importancia con la parte de agroquímicos de uso actual. Bueno, primero que nada las aminas eh, son compuestos eh, ya lo habíamos presentado anteriormente. Recuerden que era una cadena carbonada con un grupo amino unido a esa cadena principal. Eh, Se hallan ampliamente distribuidos en la naturaleza en diferentes compuestos, ¿sí? Eh, por ejemplo, la metilamina se hallan los peces en descomposición, como dice acá, y en la melaza de la remolacha, por ejemplo, podemos obtenerla. Tenemos la trimetilamina, por ejemplo, que está también en los músculos de los peces, en la sangre, ¿sí? En la mujer, en el sudor de la mujer durante la menstruación, etc. O sea, son compuestos que están ampliamente distribuidos. Después hay toda una serie de que se denominan alcaloides, que son en definitiva también prácticamente derivados amínicos, o sea que se caracterizan también por este grupo amínico. Lo que pasa es que aparecen en otros ciclos, etcétera, pero que ahí tenemos una amplia gama también dentro de los compuestos derivados de origen vegetal. Se clasifican o hablamos de aminas primarias, aminas secundarias, aminas terciarias, de acuerdo al nivel de sustitución. Puede ser que escuchen de fondo mis hijos. Como les decía, se denominan primaria, secundaria o terciaria de acuerdo a cuán sustituido es el grupo amino, ¿sí? En este caso, amina terciaria tienen los tres grupos sustituidos por cadenas carbonadas, terciaria, secundaria y primaria. Dentro de las propiedades físicas, forman puentes. El grupo amino puede formar puentes hidrógenos, ¿sí? Con aminas vecinas. Acuérdense, me lo tienen de fondo a mi hijo. Les decía que va a haber una atracción puente hidrógeno, pues tienen un par de electrón no enlazante, el nitrógeno, con el que tiene una carga parcialmente negativa, con el átomo de hidrógeno de otro grupo amino adyacente. Esto va a hacer que tengan, por supuesto, puntos de ebullición y fusión por encima de alcanos de la misma masa molecular. Y una solubilidad, digamos, y le va a dar solubilidad en solventes polares como el agua, de igual manera que ocurre para los alcoholes, para aminas que tengan cadenas carbonadas por debajo de los 4 átomos de carbono, aunque eso puede tener algunas variaciones. Lo que tenemos que recordar es que cuando yo tengo el grupo amino, ¿sí? Fundamentalmente tiene un par de electrones no enlazantes, ¿sí? La hibridación es sp3, ¿sí? Entonces, que en ese par de electrones no enlazantes que tiene el grupo amino, puede protonarse, ¿sí? O sea que puede actuar como un nucleófilo, ¿sí? Atacando el protón de un ácido, ¿sí? De esa manera forma un enlace covalente hidrógeno-nitrógeno y se libera eh, sería la base débil, en este caso el del derivado del ácido con el que reacciona, ¿sí? Digamos, dicho en otras palabras, es una típica reacción ácido-base donde se forma el catión, ¿sí? Y la base conjugada, ¿sí? De este ácido. Este tipo de reacción es bastante común y en muchos casos se forman, en general el que participa acá a nivel biológico, en muchos casos es el cloruro, ¿sí? Entonces aquí esto va a ser el cloruro y este va a ser el catión derivado del grupo amino, ¿sí?
Es bastante común, y también es común que encontremos este catión, ¿sí? En algunos agroquímicos, como por ejemplo la sal del 2,4-D, ¿sí? Tiene un grupo amino digamos, un grupo amino protonado que le da mayor estabilidad y puede formar la sal derivada en este caso. Bueno, el grupo amino, como puede tomar un protón, como lo veíamos anteriormente, actúa como una base débil, por lo tanto puede formar el ácido conjugado más el hidróxido. A eso yo puedo determinarle entonces la constante básica, ¿sí?, de disociación. A su vez, el ácido derivado, ¿sí? Fíjense que yo lo puedo escribir inversa a la reacción, esta de la misma manera tal cual como lo estudiamos en química general. Fíjense que el ácido derivado se puede desprotonar, ¿sí?, y formar la base conjugada más el ácido. Y ahí tendré su constante ácida. Esto es súper importante porque en los aminoácidos, por ejemplo, es lo que ocurre. El grupo amino puede estar en su forma ácida y desprotonarse, ¿sí?, para formar su forma básica y estar en equilibrio. Y esto, que esté preponderantemente en una forma o en la otra, va a depender, ¿no es cierto?, del pH al que se encuentre. Esta diapositiva es muy importante que la entiendan para cuando abordemos aminoácidos, así que si a alguno le queda duda, anóteselo ahí al margen y lo charlamos en una consulta. Bueno, un punto importante, fíjense, acá tengo una amina y acá tengo una amida, ¿sí? Esta es la zetamida, ¿sí? Y esta es la metilamina. Un punto importante es que en el caso de las amidas pueden formar isómeros resonantes, ¿sí? Esto ocurre también cuando se forma el enlace peptídico. Entonces puede ser que se forma un doble enlace carbono-nitrógeno, quede cargado positivamente el nitrógeno y negativamente el oxígeno. Eh, este, eh, Esto hace que el nitrógeno tenga una hibridación sp2, ¿sí? Este átomo de nitrógeno, porque acuérdense que este carbono tiene hibridación sp2, ¿sí?, y este oxígeno tiene hibridación sp2. Por lo tanto, lo que ocurre finalmente es que el par de electrones no enlazantes del nitrógeno se encuentra en un orbital p y no en un orbital sp2. Por lo tanto, como se encuentra en un orbital p y está en resonancia con el átomo de oxígeno y el de carbono, va a hacer que ese par de electrones no esté disponible para, por ejemplo, protonarse, ¿sí? Entonces, son menos reactivos, o sea, la reactividad que generalmente tiene el grupo amino en las aminas no la tiene en las amidas, ¿sí? Como por ejemplo la actividad ácido-base no la tiene la amida, ¿sí? Mientras que el grupo amino sí lo tiene. Esto es muy interesante en los aminoácidos, porque hay aminoácidos que son derivados, amidas derivadas, como por ejemplo la, mm, la glutamina, ¿sí?, derivado del ácido glutámico, que tiene en su cadena carbonada, ¿sí?, en el residuo, que ya vamos a estudiar más adelante, tiene una amida, ¿sí? Esa amida no puede protonarse. En vez de otros aminoácidos como la lisina, que tienen un grupo amino en su cadena lateral que puede protonarse. Entonces eso le va a dar una característica de capacidad de ácido base de la cadena lateral del aminoácido, en el caso de la lisina, y no en el caso de la glutamina, ¿sí? Bueno, esto es importante cuando retomemos este tema en la parte de aminoácidos. Va a ser importante tenerlo claro para poder darnos cuenta por qué pueden tener actividad en la cadena lateral de un tipo de aminoácido y la cadena lateral de otro tipo de aminoácido no tiene actividad ácido base,
que a su vez encima es una bioactividad una actividad química, no bioactividad, muy importante para los aminoácidos y a posterior para las proteínas que forman. Bueno, aquí, ¿qué son los heterociclos nitrogenados? La idea era presentarles los heterociclos, que muchos en algunos casos los conocemos, los hemos escuchado, pero la idea es como ordenarlos un poquito para que cuando ustedes los escuchen los reconozcan. Cada uno de estos heterociclos nitrogenados tienen una reactividad y propiedades físicas y químicas propias de estos ciclos, ¿sí? Que no las veremos en este curso porque no es la idea, ¿sí? Pero sí que por lo menos los escuchen y por lo menos alguna vez lo escuchen de manera ordenada, porque después les va a pasar que aparecen los nombres y uno como que no sabe de dónde vienen, ¿sí? Los heterociclos nitrogenados fundamentalmente son ciclos, ¿sí? Donde en ese ciclo, como cuando habíamos visto los ciclos alcano, los ciclos alquenos, en este caso aparece un átomo de hidrógeno, de nitrógeno dentro del ciclo. Dentro de ellos puede ser que tengamos heterociclos primero se cuentan por la cantidad de miembros que tiene, o sea que la cantidad de átomos. Entonces en este caso tienen 5 miembros porque tiene 5 átomos. Y después si son saturados o insaturados. Dentro de los saturados la más conocida es la pirrolidina, que es esta estructura que tenemos aquí, todos los carbonos saturados con un nitrógeno también con hibridación sp3. A continuación, 5 miembros, fíjense que tengo 5 miembros, pero son insaturados, ¿sí? Y ahí tenemos el pirrol, por ejemplo, ¿sí? Aquí ya estamos en una estructura que es aromática. ¿Por qué? Porque el anillo cumple con la regla de Huckel, que tiene 6 electrones en los orbitales p. El pirrol es un anillo importante, lo vamos a encontrar en moléculas como la clorofila, cuando estudien en fisiología vegetal, la fotosíntesis, lo vamos a encontrar como grupos prostéticos de algunos citocromos, o sea que es una estructura química que aparece en la naturaleza bastante seguido. Después tenemos dentro de los 5 miembros, o sea, con 5 miembros el heterociclo, pero que tengo 2 heteroátomos, o sea, no solo un átomo de nitrógeno, sino que tengo 2. Y en el caso de los insaturados, o sea, estamos nombrando los principales, tenemos el imidazol, donde tengo un átomo de nitrógeno, ¿sí? Bueno, los dos tienen la misma hibridación sp2, lo que ocurre es que acá lo que tienen que acordarse es que el par de electrones de este átomo de nitrógeno, el par de electrones no enlazante está en un orbital sp2 y en este caso en el par de electrones no enlazantes del nitrógeno están en el orbital p, ¿sí? Que están deslocalizados dentro del ciclo. Esto es lo que les acabo de decir, ¿sí? Fíjense, en el pirrol tengo el par de electrones, perdón, aquí estamos en el imidazol, tengo el par de electrones en el orbital p, ¿sí? Y el otro nitrógeno, el nitrógeno número 3, tengo el par de electrones en el orbital sp2. Hacia afuera del ciclo, lo que le da actividad ácido-base. Fíjense, este es el imidazol de la histidina, donde el átomo de nitrógeno que se va a poder protonar y le va a dar actividad ácido-base es este que encontramos aquí. Bueno, el furano y el tiofeno, se los nombro, no son heterociclos nitrogenados, pero están dentro de este grupo. Fíjense que también puede ser un heteroátomo que aporta un par de electrones, cumple con la regla de Huckel, por lo tanto es un compuesto aromático y tiene cierta polaridad por el par de electrones no enlazados. Para el caso del furano, fíjense que es lo mismo, ¿sí? Acá volvemos a esta historia, fíjense entre el tiofeno y el furano, a que el azufre está por debajo de la tabla periódica del oxígeno y tienen propiedades, acuérdense que todos los grupos dentro de la tabla periódica tienen propiedades químicas similares, los elementos que se encuentran dentro del mismo grupo. En el caso del oxígeno y el azufre es súper, tienen un montón de ejemplos, hemos citado varios ya y fíjense acá tenemos otro más donde forman heterociclos semejantes con químicas semejantes también. Bueno, luego tenemos los anillos de 5 miembros, o sea, seguimos dentro de los que tienen 5 miembros, pero con 3 heteroátomos,
¿sí? Y acá tenemos los triazoles, que pueden tener diferentes, o sea, puedo tener los tres en nitrógeno, perdón, en forma consecutiva, o puedo tener dos nitrógenos unidos con uno alternado, ¿sí? Esas son las dos posibilidades para los triazoles. Los triazoles son importantes por grupo de fungicidas. Fíjense, acá está el triazol, ¿sí? El heteroátomo, y este es el difenoconazol, que es un fungicida que se utiliza para el control, en este caso, fíjense, de Cercospora kikuchi, que es un honguito del cultivo de la soja que van a estudiar más adelante. Bueno, ahora pasamos a los que tienen 6 miembros. En este caso, y son saturados. Y dentro de lo que tienen 6 miembros con un heteroátomo y son saturados, tenemos la más conocida, la piperidina, ¿sí? Que se utiliza en algunos casos como solvente, por ejemplo. Luego tenemos digamos, 6 miembros, con 6 miembros, con un heteroátomo pero insaturado, con un ciclo aromático, y ahí tenemos la piridina, ¿sí? Que la vamos es un compuesto también conocido, que aparece como en algunos alcanos sustituyentes. Luego también aromático, pero con dos heteroátomos, o sea, dos átomos de nitrógenos. Y ahí tenemos las piracinas, por ejemplo, la pirimidina, la famosa pirimidina, que, que es una de las bases nitrogenadas de los ciclos de los ácidos nucleicos, ¿sí? Y otras diacinas que por ahí no son tan comunes, pero ustedes las pueden llegar a ver alguna vez en algún agroquímico aparecen. Fíjense, este es el caso para la piridina y la pirimidina, cómo tienen, digamos, acá lo más importante es que vean cómo en el caso de la pirimidina tiene el par de electrones del nitrógeno 1 y el 3 en orbitales sp sin enlazar, y tienen actividad ácido-base, o sea, se pueden protonar, ¿sí? Por eso las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, las que tienen bases pirimidínicas, ¿sí? Tienen la capacidad de protonarse, y de hecho ahí yace la capacidad que tiene el ADN de unir las dos hebras entre sí. Las dos hebras entre sí del ADN están formadas por puentes de hidrógeno. Algunos de esos puentes de hidrógeno están formados por los pares de electrones no enlazantes sobre el orbital sp2 de las piridinas de las bases nitrogenadas que constituyen esos ácidos nucleicos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un agroquímico. Este es el clorpirifos, donde tenemos como la pirimidina como sustituyente, ¿sí? 3,5,6 tricloro, ¿sí? 3,5,6 tricloro pirimidil, en este caso porque el grupo químico está como sustituyente. Bueno, acá está una imagen que no de ustedes, uno también debería cuidar que esto no pase. ¿Sí? De todos estos tachos son de clorpirifos. El clorpirifos ahora está prohibido su aplicación. Fíjense que tiene una banda roja inclusive. Pero digamos, estos son cosas que han pasado y que no tienen que pasar. Estos compuestos son muy tóxicos y peligrosos para el medio ambiente. Y nosotros también tenemos que tomar una posición como profesionales en esto, ¿sí? Eh, Sin embargo, es un comentario, digamos, al margen, simplemente para ver un poco la importancia de estos grupos químicos y también lo que pasa a nivel medio ambiente. Bueno, las bases pirimidínicas, ¿sí? La que le decía, la citosina, la timina, el uracilo, son todas bases pirimidínicas, acá con algunas combinaciones, sustituciones, qué sé yo, pero siguen teniendo la aromaticidad de las pirimidinas, ¿sí? En este caso la histidina como eliminador. Bueno, y finalmente tenemos los anillos 6 átomos de carbono insaturados y con 3 heteroátomos, ¿sí? Y ahí tenemos las triacinas, que también son un grupo químico importante. Parecen algunos, fíjense, esta es la atracina, ¿sí? Es un herbicida muy utilizado
como preemergente en el cultivo de maíz. Fíjense acá un control de atracina, el testigo, y fíjense que acá tiene... bueno, no sé si tenía, pero creo que hay, sí, bueno, no importa. Pero es un ensayo del herbicida con el testigo, ¿no? Un ejemplo de la aplicación.